Buenas tardes, mi nombre es Ishel Murillo. Yo les voy a hablar el día de hoy sobre los trastornos disociativos. Este es un trabajo para la materia de Introducción a la Psicopatología. El temario va a ser el siguiente. Vamos a hablar de lo que son las amnesias disociativas, la fuga disociativa, el trance disociativo, trastornos de identidad disociativa y el trastorno de despersonalización. Y bueno, iniciando por el primero que les mencioné, ¿qué es? La amnesia disociativa es la pérdida de la memoria que es más grave que un olvido normal y que no puede justificarse por la existencia de enfermedades o uso de sustancias. Como les decía o hemos visto en clases pasadas, lo importante de nuestro papel como psicólogos es saber delimitar y definir bien nuestros conceptos. Ok, la amnesia disociativa no está relacionada con ninguna disfunción neurológica, algún abuso de sustancias. Tenemos que cuando se nos presente algún paciente con esa sintomatología, poder saber distinguir para dar un diagnóstico certero cuál es la mejor opción. En este caso, pues descartando que no haya consumido alguna sustancia que le haya provocado esta amnesia, como el uso de LSD o algunas drogas, y que no sea un daño fisiológico. Las causas, en este caso, usualmente son atribuidas a hechos traumáticos o a demasiado estrés. Pueden ser repentinas, durar algunos minutos o algunas horas, o en casos graves, meses o años. La sintomatología es la incapacidad de recordar detalles y experiencias personales importantes. En este aspecto nosotros podemos abordar a la persona haciéndole una serie de preguntas muy concisas referentes a su persona, datos generales y su esfera espacial, ¿no? O sea, sabe dónde estás, sabes qué día es, sabes dónde estamos, en qué país, en qué ciudad, sabes de dónde vienes, sabes tu nombre completo, etcétera. Y un claro ejemplo de esto son las personas, los soldados que sufrieron la Segunda Guerra Mundial. Varios estudios se dieron cuenta que las personas que fueron a la guerra y que estuvieron en la guerra desarrollaron cierto tipo de amnesia. Bloquearon todos estos recuerdos que le causaron algún trauma y olvidaron la situación. Y como dato curioso, existen 4 tipos de amnesia. La amnesia localizada, pues la persona después de un suceso traumático decide omitir esa situación. Por ejemplo, la víctima de un accidente automovilístico, o sea, sí puede recordar que se subió a un carro y todo, pero después omite esa situación muy, lo localizada, ¿no? La amnesia selectiva, la persona, obviamente inconsciente, pero sí borra como que, puede recordar ciertas cosas, pero no cómo sucedieron. En este caso, por ejemplo, mencionaban la víctima de un incendio puede recordar que, no sé, estuvo en una ambulancia, pero no puede recordar el incendio. En cambio, la diferencia de la localizada, una vez que pasa el suceso traumático, como que borrón. La amnesia generalizada es como la primera que le decía de los soldados de guerra. Bueno, no, es diferente, perdón. La generalizada vendría siendo como que la persona sí no recuerda nada. Y la amnesia continua es que a partir de un hecho en específico en adelante la persona no recuerda. O sea, pueden recordar su infancia o alguna otra situación, pero después de un punto en específico en adelante ya no puede recordar nada. Y bueno, vamos a hablar también de lo que es la fuga disociativa. Aquí les puse un avioncito, pues más o menos para entrar al tema. ¿Qué es? Se caracteriza por un viaje repentino lejos del hogar o del trabajo, con la incapacidad para recorrer el pasado y tiene confusión acerca de cómo llegó a ese lugar. En este caso, las causas igual pueden ser desencadenadas por sucesos traumáticos y estresantes. Obviamente causan angustia y deterioro significativo. Y bueno, yo les quise poner aquí un ejemplo, quizás no todos lo ubiquen, porque no sé si hayan visto la serie, pero en la serie de Breaking Bad, el personaje principal sufre, para no entrar en spoilers, este tipo de amnesia, pues tiene conductas anómalas, se desnuda y todo, y camina así kilómetros lejos de su casa y dice no recordar nada. O también a veces hemos visto notas donde, no sé, una persona mayor fue encontrada en una ciudad, miles de distancia de su ciudad, no sabe cómo llegó ahí, está desorientada. O vemos este tipo de anuncios en los periódicos de que persona desaparecida busca a sus familiares, por favor comuníquese. Y usualmente no tienen ni cartera, o sea, no hay forma de ubicar a su familia ni de dónde simplemente apareció ahí la persona. Y bueno, la sintomatología. Durante la fuga no se presenta patología y no llama la atención, suele haber amnesia sin otras alteraciones cognitivas.
que era lo que les decía, ¿no? O sea, no es que la persona tenga un aneurisma o un golpe en la cabeza, le da toda esta amnesia, ¿no? Simplemente pues hay un factor que los estresa y se desencadena el hecho, ¿no? Uno de los otros ejemplos que también vi era una persona que estaba trabajando mucho tiempo en una universidad como intendente. Le avisan que la universidad pues va a cerrar repentinamente y pues se va a quedar sin empleo, y esta situación causa un estrés significativo en la persona, lo que hace que de repente desaparezca y aparezca en otro estado y no recuerde ni cómo llegó ahí, o sea, literal. Y bueno, como dato curioso, pues este tipo de apnesia es más frecuente en adultos y en episodios únicos con una prevalencia del 0.2%. Quizás pueda estar asociada a un factor de la edad, no lo sabemos, pero sí hay un estudio que dice que es más frecuente en adultos. Y bueno, pues aquí entrando hacia lo extraño, ¿no? Lo que es el trance disociativo. ¿Qué es? En ello se produce una alteración temporal de la conciencia o de la identidad habitual, siendo esta suplantada por otra persona. En esto cabe aclarar que no estamos hablando desde los factores culturales donde hay ceremonias, donde una persona voluntariamente se ofrece a hacer como el cuerpo, ¿no? En que, no sé, va a entrar el espíritu y hablar a través de mí y así, ¿no? Y entra en ese trance, ¿no? En este caso es totalmente involuntario. Las causas igual desencadenantes por sucesos traumáticos y estresantes. Y pues la sintomatología incluye alteraciones mente-cuerpo, o sea, sientes como que alguien te está dominando, ¿no? Alguien toma posesión de ti, a veces atribuidas a cuestiones demoníacas, ritualistas, y sintiendo la identidad de plena conciencia del entorno. O sea, la persona sí está consciente de este aspecto, pero está siendo como manipulada. Otros estados de trance tienen un carácter agudo y cursan con parálisis, aumento de la fuerza muscular o del umbral doloroso. O sea, sí, o sea, las personas entran en totalmente trance que a veces, o sea, se lastiman y todo, pero pues no reaccionan, ¿no? O sea, como por ejemplo las personas que hay en algunos reality shows que se cuelgan, ganchos desde la espalda y los suspenden. O sea, es como una clase de trance donde la persona bloquea todo lo que son los receptores de dolor y lo puede resistir. Eso podría ser un ejemplo. O como vimos en clases, la opción del exorcismo, ¿no? Que la persona tenía posturas extrañas, que si se volteaba, que si le cambiaba la voz. Y pues bueno, aquí era relacionado a una posesión demoníaca, ¿no? Pues, pero se explica bien con lo que es el trastorno de trance disociativo. Y bueno, vamos a hablar también lo que hemos escuchado mucho y que lo hemos visto en la tele, lo que es el trastorno de identidad disociativa. Bueno, el trastorno, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, se caracteriza por alternar diferentes identidades. O sea, está la persona, no sé, la que es, y tiende a desarrollar diferentes tipos de personalidades. Pues igual, hablando de que fue un suceso traumático, pero aquí sí puede ser desencadenado por maltrato infantil, alguna violación. Y lo que hace es que surgen estas personalidades para proteger a la original, como un mecanismo de defensa, por decirlo así, una clase de negación, pero súper patológica. El detalle de este tipo de cosas, las complicaciones que puede tener es que las personas se pueden autolesionar, mutilar o pueden tener comportamientos suicidas. Las personas padecen maltrato físico, sexual o emocional en la infancia durante mucho tiempo corren mayor riesgo de manifestar trastornos disociativos, que es lo que le decía, el ejemplo claro es de la película de Split, ¿no? De que vemos que esta persona, Kevin, si mal no recuerdo, se llama el personaje, pues tiene una mamá muy autoritaria, muy punitiva, y todo ese tipo de cosas empezó a desarrollar que conforme fuera creciendo o estuviera en ese, porque usualmente empiezan a desarrollarse en la infancia y en la adolescencia, pues empezaron a surgir estas personalidades conforme a las necesidades de la persona, ¿no? Sabes que ocupo protegerme de tal cosa, voy a crear esta imagen. Pasó este hecho traumático, voy a hacer tal cosa, se crea esta personalidad. Todo pues para proteger a la original. Como dato curioso, también cada identidad puede tener un nombre, una historia personal, una característica única entre ellas. Diferencias de voz, género, tratos e incluso cualidades físicas como la necesidad de usar lentes. Incluso la escritura. O sea, puede variar tanto la personalidad que hasta el tipo de escritura es diferente. Entonces es un dato que se me hace súper curioso, ¿no? Y bueno, ya casi para finalizar, vamos a hablar de lo que es el trastorno de despersonalización. ¿Qué es?
Sensación continua o episódica de desconexión de estar fuera de ti mismo al observar tus acciones, sentimientos, pensamientos y a ti mismo desde ciertas distancias como si estuvieras mirando una película. Yo aquí lo quise relacionar como un viaje astral, ¿no? O sea, obviamente el viaje astral puede ser, yo no sé mucho de esas cosas, puede ser totalmente inducido por alguna sustancia. Pero sí, es ese ejemplo que tú dices, oh, es que veo como que floto y veo mi cuerpo ahí abajo, o veo como una perspectiva como si estuviera en una película, ¿no? Algo así es la sensación. Y bueno, ¿cuál es el pronóstico de estas personas? Muchas personas consiguen recuperarse por completo del trastorno de despersonalización, desrealización, especialmente si los síntomas aparecen como consecuencia de estados de tensión emocional abordables durante el tratamiento. No los había mencionado anteriormente, pero usualmente para los trastornos de amnesia recomendaban como una opción lo que es la hipnosis y la hipnositerapia se llama, o pues el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Y la sintomatología, pues estamos hablando que es posible que otras personas y cosas que te estén rodeando se perciban distantes, borrosas, como un sueño, que el tiempo transcurra más lento o más rápido y que el mundo parezca irreal. Pero ojo, porque esto así suena así como que bien raro, ¿no? El detalle de estas personas es que están conscientes de su realidad. O sea, no es como un delirio o una alucinación como la esquizofrenia que la persona no puede distinguir de lo que es real y de lo que sí es. En este trastorno, en este trastorno las personas sí están conscientes que algo está alterado, sí lo pueden identificar que no es correcto. Entonces eso podría ser un buen punto para un diagnóstico diferencial. Con una esquizofrenia, ¿no? Porque escucha a alguien así, tú dices, no, pues esquizofrénico, no, pero no, o sea, si la persona está consciente que eso es una alteración de su percepción que distingue que es real, pues estamos hablando de un trastorno de despersonalización y hay que ubicar qué es lo que lo puede causar, si fue una situación estresante, si es un trastorno aludido por consumo de sustancias o pues un detalle neurológico. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Sinceramente es un tema que me llamó mucho la atención. Y pues muchas gracias.